A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, en nuestro programa Educación Superior del día de hoy tenemos la gran satisfacción de presentar un tema de suma importancia para la educación superior. El tema es la educación inclusiva en el nivel superior. Para tratar este tema hemos invitado a la doctora Karina Delgado, autora del libro La educación inclusiva en el nivel superior, políticas públicas y buenas prácticas en Indoamérica. Este es el libro, ¿no?, que ha publicado la doctora Karina Delgado. La doctora Karina Delgado, como habíamos indicado, es la autora del libro. Es doctora en Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Gerencia Educativa. Es autora de publicaciones relacionadas con la educación inclusiva para los diferentes niveles de estudio. Me parece que tiene aquí una publicación para nivel medio, ¿verdad? Sí. Perfecto. Es consultora para el estudio sobre políticas de educación inclusiva en Latinoamérica 2010-2018 con la Organización para las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Ha elaborado la Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico para el Sistema Educativo Ecuatoriano con el Ministerio de Educación y la UNICEF. Y es catedrática universitaria. Gracias, Karina, por aceptar esta invitación y bienvenida. Muchas gracias. Karina, primero debo felicitarle por el gran esfuerzo que usted ha hecho al proporcionar a la Universidad Ecuatoriana su libro La educación inclusiva en el nivel superior, políticas públicas y buenas prácticas en Iberoamérica. Edeta, ¿no? Sí. ¿Puede indicar a la cámara, por favor? Muchas gracias. Karina, primeramente cuéntenos el libro, la estructura del libro, de dónde salió la idea. Por favor, Karina. Bueno, es un estudio que primeramente debe focalizarse en que no solo el Ecuador, a nivel de América Latina, Iberoamérica, nos hace mucha falta hablar sobre la inclusión en el nivel superior. A lo mejor como países ya tenemos algún recorrido en la educación media, estamos dando pasos grandes, pero en la educación superior nos hace mucha falta. Entonces, de ahí nace la iniciativa de hacer un estudio en donde básicamente se busca conocer qué nos mencionan las políticas públicas respecto a hacer inclusión en el nivel superior. En definitiva, Karina, lo que usted manifiesta es que casi no se ha publicado mayormente sobre educación inclusiva en el nivel superior, ¿es así? Sí, es que abordarlo así como tal, como inclusión, no. Ya. Nos hace mucha falta hacer investigaciones. Hay cifras incluso que las voy a compartir posteriormente alarmantes respecto a tasas de matrícula en los países de Iberoamérica. Entonces, y también nos hace falta comprender realmente qué implica la inclusión. A veces la tenemos muy relacionada con lo que es trabajar solo con un segmento de población, que es las personas con discapacidad. Puede ser discapacidades. Exacto, solamente, ¿no? Pero claro. El abanico sí es muy amplio y desde ahí nos hace falta llegar a comprender, ¿sí? ¿Qué nos dicen las políticas? Tenemos un amparo legal que nos garantiza hacer la inclusión
pero sin embargo en la academia, ¿sí? Los docentes, los directivos, tenemos mucho por aprender sobre cómo hacer el trabajo de inclusión. Bueno, ¿cuál es la estructura del libro que usted muy bien lo ha escrito? Sí, el libro tiene dos partes. En una primera parte justamente se describe los fundamentos de lo que es la inclusión, ¿sí? Llegar a comprender el nuevo enfoque. También nos habla de lo que son las políticas en inclusión respecto a los diferentes países de Iberoamérica. Se hace un recorrido de todos los países y también se muestran algunas cifras alarmantes respecto al ingreso de estudiantes, a la permanencia y al éxito que estaríamos hablando con el egreso al obtener una titulación, ¿sí? Hablamos nivel tecnológico o también carreras de pregrado, ¿sí? Y una segunda parte se habla justamente de realidades y perspectivas que tiene que ver con un análisis primero de algunas experiencias dadas en inclusión en el nivel superior y finalmente se comparte una experiencia sobre un modelo creado por experiencias nuestras como parte de proyectos de investigación y es un modelo que nos podría orientar sobre cómo llevar una ruta respecto a inclusión en el nivel superior. Excelente, Karina, muy bien, muy bien. Vamos a ver, en lo posible, la mayor parte de los puntos que usted ha escrito en su libro. A ver, comencemos. Usted nos está hablando de fundamentos de la educación inclusiva. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son esos fundamentos? Bueno, ahí primero yo creería lo que hablábamos hace un momento, Gustavo. Tenemos una idea errónea de que hablar de inclusión estamos asociándolo solo a personas que tienen una discapacidad. Sin embargo, hoy en día la inclusión es atender a la diversidad y cuando hablamos de diversidad, comprender que hablamos de condiciones sociales, interculturales y personales. En lo social, por ejemplo, un poco referir qué tan abiertas estamos en la educación terciaria para trabajar por temas de lugar o situación de origen, temas socioeconómicos, temas de género. De género, ¿no? ¿Sí? Está de moda eso, hablar de eso ahora. Exacto, sí, ajá. En las condiciones interculturales, ¿por qué no pensar en respetar, valorar la identidad, la diversidad, el tema cultural? Y ¿sí? el Ecuador es rico en diversidad cultural, ¿eh? Diversidad y muy cultural. bien dicho, debemos aprender a respetar. Continúe, por favor, Karina. Y otro tema también que vale analizar es las condiciones personales, ¿sí? Que aquí es justamente, por ejemplo, atender que la educación superior se prepare para trabajar con estudiantes que tengan problemas de aprendizajes. Aquí aparece recién el tema de discapacidad en una condición personal, son problemas orgánicos que puede estar asociado a una discapacidad o una situación de enfermedad de los estudiantes y también, bueno, temas de, tenemos estudiantes que están en alguna situación de riesgo, temas de orientación sexual. Entonces, o sea, la universidad, la educación superior debe estar preparada para atender esta diversidad de estudiantes. Y prepararnos es prepararnos los docentes, autoridades, desde comprender qué implica realmente la inclusión. Muy bien, Karina. Ahora, esto significa que debe haber políticas públicas en relación a este tema. ¿Cómo están estos de políticas públicas en el país y también un panorama mayor en Iberoamérica? Por favor, Karina. Ya, bueno, ahí solo unas pequeñas reflexiones y le voy a compartir con cifras para que también analicemos luego las políticas. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro se muestra en cifras las tasas de matrícula, tanto en la educación media como en la educación superior, pero es alarmante. Por ejemplo, países como Nicaragua, Honduras, tienen tasas de matrícula del 20% de su población. ¿Y versus el egreso? Versus el egreso, y mire, esos son ingresos, claro. Y los egresos son, recién estábamos compartiendo con colegas en un evento, es gravísimo, porque si tenemos un 20% de ingreso y las tasas de deserción en promedio son un 40% en los primeros niveles, o sea, imagínense cómo va disminuyendo, ¿sí? ¿La titulación? Y la titulación es bajísima. Bien baja. Bien baja, sí.
Esas son le nombraba países: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Uruguay y El Salvador tienen unas tasas así de bajas, ¿sí? En el Ecuador también no tenemos unas tasas altísimas. En un promedio lo podría decir que estamos en un 40% ¿ya? Son datos de la UNESCO, posiblemente. UNESCO, sí, ya. Y en base a estas tasas también compartirle qué nos dicen las políticas públicas. El libro evidencia justamente un barrido de todo lo que nos dicen las normativas en los diferentes países, hablando de que hay normativas muy específicas para la educación superior. Sin embargo, también hay países que tienen una normativa para todos los niveles educativos. En general, ¿no? En general, sí. ¿Qué nos dicen en sí las normativas? Bueno, unas pequeñas síntesis, ¿no? Primeramente, no nos hablan las políticas públicas de una educación inclusiva como tal, no está mencionada así, pero sin embargo sí se habla, por ejemplo, de un servicio educativo para atender a ciertas poblaciones, nos lo dice, ¿sí? Principalmente hablan de discapacidad, temas de género, ¿sí? Orientación sexual, temas de situación de origen de los estudiantes. Son los nombres como que más bien son términos que aparecen en mayor medida en el barrido de las normativas. Cuando se habla de origen de los estudiantes, ¿es origen interno o externo también? Temas de movilidad humana. De movilidad humana, eso es mejor. Ese es el término de moda también. De moda. Movilidad humana. Sí. ¿Qué más nos dan como datos relevantes en el barrido de las políticas a nivel de los países de Iberoamérica? En la mayoría coincidimos en tres términos que son de vital importancia para que analicemos cómo vamos a trabajar y qué garantías vamos a dar en el nivel superior, ¿sí? Y las normativas nos hablan de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, unas reflexiones adicionales, que es, o sea, a lo mejor siempre estamos pensando que como instituciones tenemos que buscar que accedan nuestros estudiantes, pero eso no es suficiente. Ahí empieza nuestro trabajo, ¿sí? Pero garantizar justamente esa permanencia. La ¿sí? permanencia es lo Exacto, difícil. que estén en la tecnología los 2, el año y medio, en una carrera de pregrado 4 años, y que se logren esos tiempos previstos, ¿sí? Eso es un trabajo en el que hay que hacer muchísimo, en el Ecuador y en Iberoamérica. Claro, y las instituciones deben estar preparadas en todos los aspectos para poder garantizar la permanencia de este tipo de estudiante y de este tipo de educación inclusiva. Sí. Ahí, por ejemplo, también tenemos otro error, es que como instituciones de educación superior buscamos garantizar el diseño universal pero a la accesibilidad. Que sí, que hemos construido rampas, que tenemos señalética, a eso nos hemos focalizado. Claro. Pero es algo muy pequeño. Lo cual sirve, pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Como docentes, por ejemplo, como autoridades, debemos aprender muchísimo, metodologías de trabajo, planificar para lograr, sí, generar inclusive programas muy específicos para lograr garantizar esa permanencia y ese egreso en los estudiantes. Ahí estaríamos cumpliendo el recorrido que las mismas normativas lo dicen. Están diciendo, la política ¿no? pública lo dice. Bueno, una cosa son los deseos, y ahí está escrito posiblemente las políticas en algunos países, inclusive en el Ecuador, y otra las realidades y las perspectivas. Si hablamos de esto, ¿cómo anda eso de realidades y perspectivas en el país y en América Latina? Sí, bueno, las realidades lo compartía con algunas cifras bastante alarmantes, ¿no? O sea, las tasas de matrícula a nivel de Iberoamérica son súper bajas. ¿Cuáles son esas perspectivas? Justamente generar programas según la demanda, ¿sí? Ahí está, bueno, temas también económicos, ¿no? ¿Qué demanda la matriz productiva en el Ecuador? Pero sin embargo también vale reflexionar ahí, generar ofertas, o sea, para poblaciones según diferentes contextos, ¿no? Pensar, no sé, o sea, por ejemplo, lo diría algo así, hablando de este mismo tema de que un poquito se focaliza en el tema de personas con discapacidad, es, por ejemplo, ¿por qué la especialidad de la discapacidad? Claro, sí, o también crear programas, sí, para, por ejemplo, población que necesite
tener un nivel tecnológico en tales áreas, pero muy específicas, ¿sí? Y además de eso, otra perspectiva que es muy importante y que creo que no la estamos abordando es justamente que los docentes nos capacitemos, ¿sí? Que lo aprendamos. Ese ¿ya? es un talón de Aquiles que tenemos acá y creo que en América Latina, la capacitación del docente, ¿no? Claro. Se ha ganado bastante, pero parece que falta mucho. Nos Continúe, falta mucho. por favor, Karina. Sí, precisamente, o sea, por ejemplo, en nuestro país se trabaja con ahí los departamentos de bienestar universitario, que si bien ellos asumen un reto de lograr ese acceso y dar un seguimiento, tener un récord académico de los estudiantes por alguna situación, ¿ya? Pero sin embargo, o sea, ¿cómo nos estamos preparando los docentes para atender a esa situación? Y eso es lo que lo debemos aprender. ¿Cómo? O sea, es pensar en esas metodologías, en cómo evaluar, en cómo vamos a trabajar con los estudiantes, pero a la vez también cómo vamos a generar esas medidas de apoyo para garantizar esa permanencia y egreso, tomando en cuenta los tiempos previstos. Eso también es súper alarmante. Ingresan, pero en el camino se van quedando los estudiantes. ¿No? Y eso también es un poco, lo podríamos decir, perverso, porque en algunas carreras también esas deserciones todavía son mucho más altas, más alarmantes. Esto tiene que ver con el próximo punto, que uno de los capítulos suyos en su libro, la operatividad de la educación inclusiva en el nivel superior. ¿Cuán operativa puede ser la educación inclusiva? ¿Puede ser factible? ¿Se está dando? ¿Cuánto se está consiguiendo? Por favor, Karina. Sí, bueno, justamente muy valiosa la pregunta suya, Gustavo, en el tema de que ¿cómo vamos a operativizar? Y es justamente en generar un modelos, ¿sí? Que a través de algunas rutas nos orienten el cómo trabajar. O sea, no lo podemos echar ideas así de pronto muy sueltas cuando necesitamos organizarnos, ¿sí? Justamente el estudio que comparto propone un modelo, es una investigación piloteada propuesta con iniciativas del Ecuador y trabajada, piloteada en 3 universidades del Ecuador, en donde se propone un modelo social de educación inclusiva. ¿En esa investigación interviene usted, Karina? Sí, soy parte del equipo. Sí, soy parte del Centro de Investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ya. Y precisamente nosotros armamos un modelo que nos permite conocer cómo estamos trabajando la inclusión en la educación superior. Lo proponemos en función de 3 variables, ¿sí? Que es, la primera variable está relacionada con las políticas en educación inclusiva para ver justamente cómo aplicamos lo que nos dice la normativa, cómo nos hemos organizado internamente a través de un reglamento interno y qué entendemos por inclusión. Ese es el punto. Ese punto porque si tenemos errores conceptuales... Hay que conceptualizar plenamente para desarrollarla ya y aplicarla. Exacto, sí. Otro punto, otra variable que plantea el modelo es justamente hablar de una cultura inclusiva. En la cultura inclusiva está relacionado todo con la gestión dentro, lo podríamos decir en las aulas de clase, ¿sí? Toda la parte pedagógica. Entonces hablar de cómo lo estamos trabajando los docentes, cómo lo estamos abordando, cómo estamos evaluando. Esta variable desarrolla una serie de indicadores que nos van a dar referencias de cómo trabajar la inclusión. Nos permite conocerla, pero también nos da orientaciones para trabajarla. Lo que quiere decir, Karina, que la comunidad universitaria tiene que estar inmersa. Toda la comunidad. Toda la comunidad universitaria. Sí. Y hablamos de toda la comunidad, que debemos involucrar autoridades, porque algún ejemplo que lo comentábamos con colegas era, si nuestras autoridades a lo mejor tenemos un error conceptual de lo que es la inclusión, o sea, también estamos cayendo no estamos cumpliendo con lo que dice la cultura inclusiva. Entonces es autoridades, docentes, equipo administrativo, ¿sí? Para que en comunidad vivamos esa cultura inclusiva. Y una última variable que propone el modelo es justamente trabajar las actitudes hacia la diversidad. ¿Las actitudes de quién? En este caso hablaríamos de docentes, que es la comunidad que está directamente con nosotros. De la misma comunidad universitaria. Y conocer la actitud es un ejercicio muy interesante.
La experiencia de la investigación se refleja a través de un test, lo denominamos test de actitudes hacia la diversidad. Hay un estudio previo realizado en Costa Rica y ese test lo hemos adaptado para nuestro contexto, y el test nos permite conocer qué tan abiertos somos ante esa diversidad, ¿ya? A veces como seres humanos cometemos errores, tenemos algunas actitudes a veces discriminatorias, ¿sí? Para ciertos grupos, ¿sí? O sea, a veces de pronto xenofobia, homofobia, no sé, algunas cosas que el mismo test nos lo va a evidenciar. Que a lo mejor eso está en la sociedad, ¿no? Claro, cometemos errores, sí. Ajá, claro. Ajá. Y ese test nos permite justamente ver qué tan abiertos somos a esa diversidad. Y en donde tengamos, a través de una serie de indicadores, tengamos unas puntuaciones bajas, son puntos alarmantes en los que deberíamos trabajar como parte de unas jornadas de capacitación, de socialización, en algunos temas que hayan debilidades en cuanto a puntuaciones de este test. Esto tendría que ver un poquito también de la socialización con los programas de vinculación de la universidad con la sociedad. ¿Podría ser? También. Es que ahí, por ejemplo, es que si nosotros trabajamos una educación inclusiva bien concebida en la educación media, en la educación superior, estamos abordando de una inclusión social. Tendríamos una sociedad muy inclusiva, muy abierta. Estamos educándonos para caminar a eso. Entonces ahí, por ejemplo, y para reflexionarlo, si bien en el Ecuador la educación media está dando pasos gigantes respecto a la inclusión, vale analizarlo también que en el nivel inicial no estamos trabajando en la inclusión, nos falta muchísimo. Tenemos que dar pasos más grandes en el nivel inicial y también tenemos que profundizar en la educación superior. Entonces, esa secuenciación, Karina, no la estamos trabajando y la debemos analizar. Ajá. Muy bien, Karina. Ahora, el cómo es la gran pregunta. Hay que tener una metodología, hay que tener una propuesta. En eso han trabajado ustedes también, ¿verdad? Sí, ahora por ejemplo, ahí vale reflexionar, las universidades están haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo cursé mi pregrado, yo nunca escuché el término educación inclusiva, lo debemos aprender, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hoy en día el cómo, que es una pregunta muy valiosa, es justamente, como comunidad de docentes, capacitarnos. Pero no capacitarnos, en el sentido de que es cómo abordar y atender a personas con discapacidad, sino es también comprender lo que realmente implica la inclusión. Lo que significa, ¿sí? Que es la diversidad. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, inclusive reflexiones de que creeríamos que la gran parte de nuestras instituciones de educación superior están atendiendo a las diferentes condiciones y estamos siendo inclusivas. ¿Ya? Pero nos falta de pronto justamente llegar a comprender para poderlo evidenciar, ¿ya? Y la parte de la gestión de los docentes es muy importante trabajarla respecto a aprender una diversidad de metodologías, de estrategias de trabajo. Qué bien, Karina. Hemos conversado un tanto de su texto, que aquí lo presentamos al público televidente, ¿verdad? Una obra muy bien concebida, ligeramente le he chequeado yo, pero desde la parte física, como verán, está muy bien hecha. Bueno, Karina, yo le agradezco muchísimo su colaboración con el programa Educación Superior. Le felicito por haber tenido la entereza y la dedicación de escribir un libro, que muy poca gente lo hace, desde luego. Hay gente que lo hace, pero son pocos los que lo hacen. Muy bien, le felicito y también le felicito por su excelente exposición. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un honor para mí ser parte de este programa. Muchas gracias. Gracias, Karina. Y gracias, televidentes, por habernos escuchado en este programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.